tal, queridos oyentes? Vamos a hacer hoy una novedad, que es hacer el análisis de la prensa en televisión. Y para eso vamos a coger una noticia del diario El País, la que nos ha parecido más interesante e internacional, que dice lo siguiente: París y Londres se alían contra Berlín y plantean armar a los rebeldes sirios. Lo que ha sucedido es que por primera vez el presidente François Hollande está a favor de posicionarse en contra de Al-Assad en el conflicto sirio, armando a los rebeldes. Ha dicho el presidente francés que antes pensaba que bastaba con lo que estábamos haciendo, pero ahora cree que no. La situación ha cambiado y la presión militar puede ser un elemento más. Lo más peligroso, dice, sería no hacer nada. Sin embargo, Merkel se opone. Merkel y Austria creen que eso podría ensalzar el conflicto, envalentonar el conflicto, y cree que no se debe apoyar a los rebeldes, que no se debe armar a los rebeldes en contra del dictador Al-Assad. España, por su parte, pues está en una posición de esperar y de no hacer nada, dice el diario El País, que típica en nuestro presidente Mariano Rajoy. Y el cambio de la postura de Hollande y Cameron abre un camino de difícil retorno en la que hasta ahora era una postura tibia por parte de la Unión Europea. Don Antonio, ¿por qué Hollande cambia de criterio? ¿Por qué Hollande decide ahora aliarse con los rebeldes y armarlos? Buenos días. Buenos días, don Antonio. La noticia es interesante porque implica un cambio respecto a la posición de las grandes potencias ante el conflicto sirio de hace unos meses. Recordaréis el fracaso de la ONU cuando su secretario general, Amman, estaba esperando en el Cairo como un viajante de comercio a que le permitieran la entrada en Siria para hablar con el presidente sirio. Recordaréis el fracaso de Hillary Clinton cuando también tenía que estar prácticamente mendigando pasos, entrevistas para intervenir y apaciguar el conflicto sirio, obtener una mejora de la situación. Todos recordarán que si hasta ahora el conflicto sirio sigue sin la intervención de las potencias extranjeras, en el sentido de que se desean las buenas intenciones de que el régimen sirio deje de matar a sus conciudadanos, esas esperanzas fueron siempre frustradas por la postura intransigente de Rusia y China. Rusia y China se oponían a cualquier intervención de las potencias internacionales en el asunto interno sirio que implicara, bien sea la intervención armada o armamento a los rebeldes, o bien sea cualquier combinación que implicara la destitución del presidente sirio, de Al-Assad. Ese es el tema. Mi explicación es muy sencilla, como procuro que sean casi siempre todas mis explicaciones, porque no soy un especialista. Y hablar ahora en televisión del conflicto sirio, pretendiendo que no se pueda hablar sin el conocimiento de los enviados especiales de tales y tales asuntos concretos, no sirve más que para perderse en un bosque y perder el sentido de lo que se está hablando. Me basta con saber que, primero, el factor determinante para que nosotros juzguemos y tomemos posición es que el régimen sirio es laico. El partido Baas es laico y es prácticamente el único país musulmán donde ha gobernado siempre, aunque sea una dictadura, laica. Primer punto. Por tanto, las víctimas, los que persigue el presidente Al-Assad, son musulmanes, son los diversos sectores de los musulmanes, de la religión musulmana, los que se enfrentan internamente son los rebeldes contra el partido laico, que el origen era socialista, de la socialdemocracia, pertenecía incluso a la socialdemocracia europea, a la internacional. Primer factor que hay que tener en cuenta. Segundo factor, situación del conflicto. Está en una zona neurálgica en el sentido de que muy sensible a cualquier intervención armada de cualquier potencia extranjera. ¿Por qué? Está cerca de la zona de influencia de Israel y de los enemigos de Israel. En concreto, antes fue Afganistán
Y ya sabéis las consecuencias que ha tenido con las guerras, de invasiones. Y ahora es Irán, con las consecuencias que todos también saben, ya que Irán está procurando tener armamento nuclear. Y la amenaza con Israel es permanente. De Israel queriendo atacarlo preventivamente para destruir la posibilidad de que se arme, y de Irán con la pretensión de atacar y de tener aliados que rodeen a Israel en un posible conflicto bélico con Israel. Ese es otro dato, el dato interno de la naturaleza del régimen político, la naturaleza religiosa de la oposición, y segundo, el dato internacional de la zona sensible, explica por qué Estados Unidos quiere intervenir desde el principio de manera armada, derrocando por las armas y armando a los rebeldes a la dictadura siria, y por qué Inglaterra, por su tradicional alianza con Estados Unidos, estaba de acuerdo con la petición de Estados Unidos de intervención de la ONU con fuerzas armadas y si no, las propias potencias europeas. Explica que hasta ahora ha sido rechazado a causa exclusivamente de la oposición de Rusia y China. Rusia, los motivos de la oposición china son bastante explicables. La de la oposición rusa era más flexible a llegar a acuerdos solventes, pero pacíficos, sin intervención armada y sin que dimitiera el dictador, cosa que fue rechazada siempre por la oposición, por los rebeldes. Entonces queda aquí como único factor no conocido por qué razón a hoy se plantea el tema de armar a los rebeldes. ¿Qué hay ahí de nuevo para que ahora haya nada menos que Londres apoye a París? Que ambos están apoyando en realidad a Estados Unidos, pero ni lo dicen, porque casi ni lo desean. Casi Londres y París creen casi que Europa, ellos solos, pueden resolver el conflicto si los dejan Estados Unidos. Pero como Estados Unidos es favorable a cualquier salida del conflicto, se le llama conflicto, es una guerra civil, es una manera de hablar. Hay una guerra civil del gobierno contra los rebeldes, el gobierno laico y los rebeldes musulmanes. Estados Unidos está a favor de la intervención armada. Entonces la razón ahora es dos razones de ver. Uno, ¿por qué es Francia, Holanda, la que toma la iniciativa? Y segundo, ¿por qué es Merkel la que se opone? ¿Por qué no hay unidad en la Unión Europea, como tantos y tantos desean, y mucho más que se pone de relieve con las dificultades económicas que implica, como por ejemplo la noticia que acaban de hoy saber de las condiciones que ponen para conceder un rescate a Chipre, ante tanta incertidumbre, ante tanta desprestigio de la Unión Europea, ante la caída en vertical de la fama de la Unión del euro, de la zona euro. ¿Por qué no se produce una unidad para que por lo menos tenga el prestigio de la Unión Europea de haber impuesto a la fuerza, por la intervención militar, la paz en Siria? Eso es raro. Pues bien, creo la explicación es sencilla. En primer lugar, la iniciativa parte de Holanda. La iniciativa para intervenir y apoyar con armamento a los rebeldes es de Francia. Holanda está envalentonado porque en Francia ya, no por él, sino por Sarkozy, tuvo la iniciativa que, dado el hiperactivismo de Sarkozy, se atribuyó a sus cualidades personales, pero en realidad había unas razones de política estratégica que también lo aconsejaban. Es Francia la que toma la iniciativa en la guerra contra Libia para derrocar a Gaddafi. Es Francia. Eso lo sabe todo el mundo. Fue la aviación francesa la que comenzó los combates y que llevó el liderazgo. Primer punto. Segundo, ahora es Francia la que está recibiendo el apoyo mundial, sobre todo de Estados Unidos, por el combate en Malí contra las fuerzas terroristas. Francia, Holanda, esto ya es Holanda, es mérito de Holanda. Es normal que Holanda hoy, que en las encuestas además está ya teniendo una bajada considerable de popularidad, y como estos políticos siempre están pendientes de la popularidad y no del buen gobierno, aunque Hollande parece un poco más serio que Sarkozy, sin embargo, pues sí, le parece un buen momento para que tome esa iniciativa, que en cualquier caso le hace estar en la prensa internacional y mundial en primera página a Holanda. Ese es el motivo por el cual Holanda se está respaldado
para pedir armar a los rebeldes de Siria. El problema entonces radicaría en por qué se opone Merkel. ¿Por qué Merkel se opone? Eso es. Ese es el tema que dirán, bueno, ¿y por qué se opone Merkel? Junto con Austria. Merkel, Alemania, tiene una posición con Israel especial. Primero, porque es Alemania la responsable del Holocausto. Segundo, porque es Alemania la que ha introducido como delito, figura penal delictiva, a aquellos que niegan la realidad del Holocausto. Es un delito. Francia tiene una delicadeza especial y un trato especial de relaciones con Israel porque es la reparación del Holocausto la que llevó a la ONU a la creación del Estado de Israel en el año 47. Creo que fue el 47, no el 49, creo que fue, no me acuerdo bien. No, creo recuerdo. Que fue el 47. ¿47? Sí, bien. Entonces, esto explica que Merkel tenga una postura muy delicada porque tiene con Rusia una relación estratégica desde el punto de vista económico, como se vio cuando el conflicto del traslado del gas por los gasoductos de Ucrania y la crisis del consumo de gas. Merkel no puede separarse de Rusia económicamente, porque depende muchísimo del suministro de energía de Rusia. Y segundo, está en una posición con Israel tan especial que si Merkel tuviera esta iniciativa hubiera sido tachada en el mundo internacional, sobre todo en China y la Unión Soviética, de ser una acomplejada por el Holocausto, y que era en realidad que estaba tomando esto para hacer olvidar el pasado alemán. Pero eso actúa también como un factor de independencia de Merkel, que diga, yo soy independiente, yo en el Holocausto a mí no me determina, pero tienen tratados especiales con Berlín. Todos estos factores juntos explican, de momento, que Merkel no se suma a esta iniciativa. Y segundo, yo creo que esta iniciativa no se va a llevar adelante. Porque si París y Londres, sobre todo París, Londres también por la zona euro, si París tomara una iniciativa contra la opinión de Merkel, sería desastroso para la Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea es poca cosa, porque si era economía y la economía está como está, con la política tan crítica que Merkel ha tenido con el principio de austeridad, también en este momento sería muy malo para Merkel ceder en el terreno del armamento. Tiene ahí una personalidad que no solamente esa personalidad propia de Alemania, no solo por la postura de los bancos alemanes en la mayoría de los países deudores, España, Grecia, Italia, etcétera, y Portugal, que explican la dureza de Merkel defendiendo la política de austeridad, sino que en este momento esa política está en entredicho. Es decir, lo que hace unos meses parecía intocable, la condena del Keynes, la condena de las políticas de crecimiento, pero condena absoluta, hasta el punto que yo lo recordaré siempre aquí, que motivó en nuestra radio una crisis de verdad con unos amigos catedráticos de política, invitados míos, que le tomaron el pelo a Hollande cuando antes de ser elegido candidato, cuando salió candidato a la República Francesa, porque proponía combinar la austeridad con el crecimiento. Me pareció tan ridículo que hablé con dureza contra él. Y se dimitieron y se fueron tres. Pues, ¿qué dirían hoy? Pero si yo era el más moderado de los críticos que podía haber en Europa. El más moderado porque dije, pero ¿cómo? ¿Cómo Hollande era el único que estaba diciendo algo sensato? Lo que hoy mismo repite Merkel, amigos. Merkel está diciendo al pie de la letra lo que empezó Hollande. Combinar austeridad con crecimiento. ¿Por qué razón ahora ya la señora Merkel está dispuesta a aplazar el cumplimiento de reducir el déficit, de los planes de controlar y reducir? ¿Por qué aplaza? Porque ahora ya España dice ha cumplido, otros han cumplido, se puede dar más tiempo. ¿Por qué no lo decía al principio? Porque la política de austeridad la ponía la banca alemana.
Preguntarle a la banca alemana si la banca alemana está interesada hoy en una guerra de Europa con Siria. Seguro que no. Pues por ahí viene la explicación. Y la segunda es que no se va a oponer ni a Rusia por la cuestión de la energía, del suministro de energía alemán, y con China, porque China está en un proceso de evolución. Acaba de nombrarse al presidente de la República China, al presidente del partido, antes de ayer. Y es un momento difícil para que de entrada se plantee un grave problema internacional a China y de lo cual yo también participo. Creo que hay que tener cuidado en este momento de ver cuál es la posición china en los nuevos dirigentes. Esa es mi visión de un problema que no se debe de poner como primer problema de Europa, pero sí como un problema de los más importantes que Europa no puede resolver, se hundirá cada vez más en su prestigio si no puede ni sabe resolver el conflicto con Siria, que es su vecino. Pues muchas gracias, queridos oyentes. Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Hasta pronto.